acerca de la... Y rápidamente hago un resumen que me sirva también de introducción. Esta, como hemos estado teniendo un acercamiento al Padre Celestial, los primeros temas nos decían acerca de cómo debemos de encontrarnos, decía, muéstranos al Padre. Luego vimos acerca del amor del Padre y la provisión que Dios tiene para nosotros como un Padre Celestial, no solamente como aquel que nos creó, sino como aquel que se interesa por nosotros, no como un Dios lejano al que no vemos, al que no sentimos cerca, sino como alguien que está siempre preocupado por nosotros, que alguien que nos conoce y que tiene un destino preparado para cada uno de nosotros. Así que vimos que Él está pendiente de lo que nos pasa y lo hace con la autoridad de aquel que nos creó y de aquel que está sirviéndonos como guía y también como lo hace un Padre terrenal. Vimos que se comunica con nosotros y que ha visto desde el principio cómo hablarnos para que nosotros entendamos de su mensaje. Vimos también qué sucede cuando como hijos fallamos, y ahí aprovechamos para ver también qué sucede en nuestros papeles y roles de hijos o de padres según nos toque el momento de nuestra vida. Vimos acerca de la corrección efectiva y la resolución de conflictos. Vimos cómo debemos educarnos para la posteridad y la inclusión como padre de familia, como padre personal y también como padre de una comunidad completa. Entonces, decíamos que Dios es nuestro Padre porque es el creador de todo, por lo tanto es el Padre de todo. Es nuestro Padre espiritual, nos provee, nos protege, nos guía y nos invita a ser parte de su reino, ciudadanos del reino de Dios. Somos hijos de Él, somos parte de su familia y somos parte de su comunidad. ¿Me dicen amén? Amén. Así que a otras religiones en otro tiempo servían a los dioses por temor a los dioses, por el temor al castigo, por una situación de no contravenirlos, porque entonces tendríamos que afrontar un fuerte castigo. Aunque originalmente es la idea de algunas religiones, Dios es presentado a nosotros como un Padre. Jesús nos lo presenta como aquel que se preocupa por cada uno de nosotros, siendo un Dios cercano. Entonces, Elías nos habló de cómo Dios resolvió de manera magistral el conflicto que se originó entre Dios y los hombres cuando los hombres nos dejamos llevar por el pecado. Ese distanciamiento, Dios lo resolvió con un magnífico plan que es religión, religar estas dos enemistades o estas dos entidades enemistadas a causa del pecado. Entonces, también nos orientó acerca de que para conocer al Padre debemos también tener una manera más personal, conocer de manera directa la lectura de la Biblia y aprender más cómo es Él a mejorar nuestra relación con Él. Entonces, hoy, hermanos, quiero decirles que son muchas las citas bíblicas que nos hablan acerca de que Dios es un Padre. Veamos algunas, como esa que está en 2 de Corintios, dice, y seré a vosotros Padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, nosotros vemos en la Biblia que Dios no hace acepción de personas, Dios no hace diferencia en géneros, si eres hombre o mujer, no hace diferencia si eres pobre o rico, si eres siervo o si eres señor o si eres esclavo, solamente que le sigas y le obedezcas, eres considerado o tienes la oportunidad, tienes la potestad de ser llamado también hijo de Dios. Porque, dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, léanlo ahí conmigo, que dice, los tales, los tales son hijos de Dios. Entonces, aquellos que somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Según dice Romanos también, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, hay personas que no
les gusta hablar acerca de Dios. Puedes hablarles de lo que sea, puedes hablarles de política, puedes hablarles de corrientes actuales, puedes hablarles de grupos, de movimientos, puedes hablarles de lo que sea. Incluso puedes hablarles de Buda, puedes hablarles de Confucio, puedes hablarles de todo, pero cuando mencionas a Jesús, la gente se divide, se incomoda, no les gusta que se hable de Jesús, es como si fuera algo que no cae bien. Y entonces hay personas que no se sienten bien con esto. Si tú te sientes bien hablando de Dios, si los temas no te causan esta incomodidad, es porque el Espíritu Santo está diciendo en tu espíritu que somos hijos de Dios. ¿Le dicen amén? Amén. Así que cuando eso hace clic en tu cabeza, estás cerca de una relación más íntima con el Señor. Cuando estas cosas te parecen absurdas, cuando estas cosas te parecen locura, entonces estás lejos de Dios. No estás perdido, pero Dios está tratando de encontrarte en su momento. Así que el Espíritu da testimonio al Espíritu nuestro de que somos hijos de Dios. Y dice que el anhelo profundo de la creación, también ahí en Humanos, un poco más adelante, es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Otra parte de la Biblia dice que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero nosotros como hijos de Dios tendremos una participación activa en la creación en el momento en que Jesús regrese y podamos hacernos partícipes de toda esta idea de restitución del mundo. En Apocalipsis, desde el principio hasta el final, la Biblia habla acerca de lo mismo. El vencedor, dice en el Apocalipsis, heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay muchas citas bíblicas en Jeremías, en Apocalipsis, adelante, en medio, atrás de la Biblia, donde dice, en aquel tiempo declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Y el Señor dijo en Oseas, ponle por nombre no a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Es una negación del momento, es una manifestación de Dios para decirles que aunque Él había querido ser su Dios, ellos no querían ser su pueblo, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, según se apunta en Juan 1:12. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y por último, todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Me dicen amén? Una vez establecido esto, hermanos, que lo hemos repetido muchas veces ya, quiero decirles este verso tan reconfortante que hemos leído en otra ocasión. Son palabras de Jesús cuando hablando a esta multitud les dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? El título de la predicación es Serpientes por pescados. Cuando le dije a Dionisio los ojos, ¿qué significa eso? Te voy a explicar. En este verso dice que Jesús les pregunta a aquella gente que lo estaba escuchando, ¿quién de ustedes, siendo un padre, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Es ridículo, es disparatado, es tan inconcebible que la gente inmediatamente dice, pues no puede ser. O, hace otra semejanza, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y entonces Jesús mismo concluye y dice, porque si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, la pregunta de Jesús es, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Me dicen amén? Pero hermanos, ¿qué sucede cuando de este Padre Celestial que hemos entendido a lo largo de la Biblia que es para nosotros Dios, no nos da lo que le pedimos? ¿Qué sucede cuando no recibimos aquello por lo que tanto hemos orado a Dios? ¿Qué pasa cuando nos convencemos, cuando creemos realmente que le hemos pedido un pescado y Dios nos ha dado una serpiente? Cuando no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Yo pedí esto, pero recibí esto otro. Entonces, nuestra fe, hermanos, choca. Nuestra fe se ve comprometida porque le hemos pedido a Dios algo como nuestro Padre Celestial y Dios nos dio otra cosa.
Entendemos que en lugar de darnos el pan que le pedimos, nos ofrece una piedra, una carga pesada. Y entonces empezamos a diferenciar si realmente Dios quiso escucharnos o Dios no quiso escucharnos, o si prefirió ayudar a otro de sus hijos en vez de nosotros. ¿Me explico lo que quiero decir? Ocasionalmente, como humanos, hermanos, cuestionamos a Dios, nuestro Padre Celestial, así como en nuestra adolescencia cuestionamos a nuestro Padre terrenal. ¿A alguno de ustedes le pasó eso? Que estar en desacuerdo con su padre, cómo ejercía la autoridad o cómo alguna vez nos hizo confrontarnos con nosotros mismos, que le pedimos algo y no nos dio eso porque pensaba que no era lo bueno para nosotros. Recuerdo que alguna vez mi hermano compró una motocicleta y de inmediato la familia dijo, no, no es buena idea, ¿sí? Y se contrariaba porque es que yo la quiero, pero no. Dios, hermanos, a veces está tan al pendiente de nosotros que le pedimos un algo que nosotros pensamos que es un pan y en realidad es una piedra, o pensamos que es un pescado, algo bueno para nosotros, pero en realidad es una serpiente. Dios no sabe, entonces nos da una cosa que no le pedimos y en ese momento entramos en conflicto con nosotros mismos. Ahí nuestra fe choca con nuestra carnalidad y podemos decirle a Dios, Señor, ¿por qué si te estoy pidiendo esto, me das esto otro? ¿Por qué si he empleado horas orando? ¿Por qué en lugar de darme lo que pedí, me das exactamente lo contrario? Es fácil cuestionar la disponibilidad que Dios tiene para con nosotros. Es fácil, cuando no es inevitable a veces, flaquear en nuestra convicción de si Dios es nuestro Padre Celestial o si solamente es un Dios lejano, frío, indolente, que ignora nuestras peticiones. ¿Me dicen amén? Amén. Muchas historias bíblicas, hermanos, muestran a hombres y mujeres que han aceptado a Dios como su Padre. Esto no es el conflicto. Han aceptado a Dios como su Padre y de pronto, por circunstancias de la vida, reniegan de su cuidado y de su paternidad y finalmente dudamos del amor de Dios. Dios a veces no parece escucharnos o no parece entender lo que le pedimos, que es exactamente al contrario de lo que Él nos ha enviado. ¿Alguna vez le sucedió algo así? Pregunté antes. Entonces, hermanos, como humanos, establecemos una querella contra Dios. Querella es el término que se traduce en la Biblia, que actualmente podríamos más precisamente traducir como una demanda. Demandamos a Dios. Verán, necesitamos un poco más de explicación. La querella, la demanda, nace de una dificultad concreta y no resuelta. Queremos esto, queremos que Dios nos dé algo, pero Dios no nos lo da. Entonces establecemos una querella. Nuestro corazón se siente mal, se oscurece nuestro pensamiento, nos emberrinchamos, si me permiten la palabra, ¿sí? Y queremos decirle a Dios y estamos distantes de Él y estamos molestos con Él, aunque no lo queramos aceptar. A veces con los dientes para afuera decimos, bueno, pues como tú quieres, pero no estamos conformes con lo que ha sucedido. Entonces, no está resuelta nuestra satisfacción y estamos en querella, demandamos a Dios porque consideramos que lo que Dios está haciendo de alguna manera es injusto. ¿Me dicen amén? Quizás no es el caso de usted, pero quizás conoce a alguien que ha estado en esta posición. Esta querella, hermanos, no es la duda del ateo. No, es que se me hace que Dios no existe. No es esa duda, esa es una cosa que cuestiona la existencia de Dios en el ateo o en el necio, ¿sí? No es a esa querella a la que nos referimos, porque aquí hay una interrogación más radical y más profunda. La persona que establece una querella con Dios es aquella persona que cree en Dios y que sabe que ahí está, pero que no está de acuerdo con lo que Dios está haciendo. ¿Me dicen amén? Yo sé que ahí está Dios, yo sé quién es Dios, yo sé que puede. La pregunta que la persona tiene es ¿por qué no hace lo que yo estoy solicitando? Así que como piensas que es una injusticia, al orar vas y estableces una demanda con Dios y te dan ganas de enfrentarlo y de decirle ¿por qué haces eso? Es la pregunta acerca de la presencia de Dios en nuestra vida, de su capacidad de acción y de salvación.
Nuestro corazón, nuestro humano, duda de la disposición de Dios o duda de la condición de Dios o de la cercanía de Dios. Pensamos que tal vez está ocupado en otras cosas, pensamos que quizás no quiere atendernos y nos sentimos mal. A eso me refiero. Sentimos que nos han dado una serpiente en lugar de un pescado. No es una indagación filosófica. ¿Qué pasaría si Dios no? Es una condición personal donde uno siente que Dios no hace lo que quiere. Es algo que no te deja estar en paz con Dios. Así que lo que ella lo pone sobre la mesa, sobre el tapete, y dices que tal vez Dios no esté tan al pendiente de lo que sucede en nuestra vida. Surge desde la fe profunda, de que yo sé que Dios está ahí, pero lo que no sé es por qué no me atiende. Entonces empiezas a cuestionarte si Dios no te atiende a ti, o si eres más pecador que los demás, o si tus pecados están delante de ti y Dios no los ha perdonado del todo, o empiezas a sentirte un hijo de segunda clase. ¿Me dicen amén? ¿Entienden a dónde voy? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos dificultad para comprender los designios de Dios. Y con todo esto, ¿no? Pese a lo incómodo que nos hace sentir, pese a lo que a veces decimos, no, es que Dios es el poderoso, Dios es el que tiene que hacer lo que Él quiera, pero en el fondo de nuestro corazón persiste la idea de que, pero es que yo quisiera que hiciera esta forma. Y Dios, hermanos, no se siente mal porque nosotros pensemos así. Dios no se molesta si usted quiere reclamarle. Dios es un Dios justo, es como un juez. Así que si usted trae una demanda, Dios la escucha. Pero ahora usted va a tener que demostrar que Dios es el injusto. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Con todo, dice, la querella es posible. Usted puede pararse delante de Dios y decir, ¿y por qué? No estoy de acuerdo. Les comento un caso de una señora. Estábamos graduándonos de la escuela, yo ya se los comenté, y tuve dos incidentes, dos casos muy cercanos. Uno de ellos, un joven dedicado a la escuela que nunca había bebido alcohol, pero se convenció de que cuando saliéramos de la universidad, lo primero que iba a hacer, ya cuando le dieron su título y todo, es ponerse una borrachera. Y así lo hizo. Y bebió fuerte, le dio una pancreatitis, porque no estaba acostumbrado. Y otro caso es de una señora que era todo orgullo y todo gusto y toda presunción con los vecinos, porque su hijo iba a salir de la escuela de medicina. La familia le compró una motocicleta y una semana o dos después chocó. ¿Sí? Y la señora tuvo una depresión terrible, fuimos a visitarla y yo mencioné a Dios y la señora no quería saber absolutamente nada de Dios. Maldecía, renegaba y decía que si Dios existiera, no hubiera permitido lo que sucedió con su hijo. A ese caso me refiero. ¿Dicen amén? Amén. Son los casos extremos de gente que cuestiona lo que pasó, que culpa a Dios de la muerte, que culpa a Dios de la enfermedad, que culpa a Dios porque no está de acuerdo con lo que recibió, porque habiendo pedido un pan, recibió una piedra, o habiendo pedido un pescado, recibió una serpiente. Pero Dios no se enoja porque usted le reclame. La Biblia menciona esta querella, que es una condición de juicio contra Dios, muchas veces. Dios acepta, entiende este modo de hablar del hombre y no le niega una respuesta. Así que si usted se siente enojado con Dios, presente su querella, hable con Dios, pero no distancie su presencia de Dios. ¿Me dicen amén? La gente se enoja y dice, no, ya no voy a ir a la iglesia, al cabo no tiene caso. ¿Para qué voy a la iglesia? Y quiero decirle que es precisamente cuando debe permanecer en la iglesia. No quiero ir con los hermanos, es cuando tiene o tenemos que estar en la cercanía de gente que comparte la fe. Su testimonio es importante, su experiencia es importante para decirnos, yo he estado en tu situación. Pero entonces, hermanos, la situación empieza a veces a considerarlo así. Por favor, vayan conmigo, vamos a ir al Éxodo. Y dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Lean más adelante. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Y por qué tentáis a Jehová?
Lo explicamos. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Murmurar es hablar entre dientes, es decir, no estoy conforme con esto, no quisiera, es una querella. ¿Explico lo que quiero decir? El pueblo estaba enojado con Dios, no tenemos agua. ¿Y por qué? Dicen, nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a todos nosotros, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. ¿Por qué está sucediendo esto? Decía el pueblo. ¿Sí? No tenemos agua. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? No era la primera vez que se rebelaban en esta forma. Y Moisés dice, de aquí un poco, o sea, un poquito más, o ya me dijo, y estos me van a apedrear. Ya no sé qué, imagínense el nivel de tensión que había en ese momento. Moisés es el líder, el pueblo es numeroso, más de 600,000 personas, y dice Moisés, en un momento me van a apedrear y no sé qué tengo que hacer con ellos. Jehová le dijo a Moisés, póngame atención, pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeas el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la roca en Horeb. Y golpearás la roca o la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla o contienda de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, bueno, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Por qué se suscita esta rencilla? Se suscita porque el pueblo de Dios había recibido una promesa. ¿Alguien sabe cuál es la promesa? Los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a un desierto reseco, polvoso y lleno de piedras. ¿Qué les dijo? Va a ser una tierra fértil, una tierra de prosperidad, una tierra, literalmente dice, que fluye leche y miel. ¿Qué creen que sintió el pueblo cuando volteaban a lo lejos y lo único que veían era desierto, sol, piedras y arena? Sintieron literalmente que les estaban dando una serpiente en lugar de un pescado. Así que protestaban por todo. Les parecía mejor, imagínense, estar esclavos en Egipto que estar libres siguiendo lo que Dios les había permitido. Amén. La pregunta es, ¿cómo es posible? En algún momento le dicen, señores, que allá teníamos ajos y cebollas. Aquí no tenemos nada. Aquí nos sacaste ¿para qué? Para matarnos de hambre. El pueblo le reclama a Dios esto y verán, Moisés se encontró con un pueblo rebelde, reclamó la falta de alimento. ¿Recuerdan qué pasó? Dios les envió el maná. Por las mañanas llovía esto y ellos lo recogían, los viernes recogían doble ración y tenían que recoger lo justo porque si recogías de más con avaricia, se echaba a perder. Pero si recogías lo justo te rendía muy bien, era como, yo imagino, como la proteína de soya que la usan para hacer queso, para hacer leche, para hacer todo, entonces les servía para hacer el maná todo lo que ellos quisieran. Pero un tiempo después dijeron, bueno, está bien, pero allá en Egipto teníamos carne, nos daban una carnita asada de vez en cuando. Y entonces dice, Dios, les voy a dar codorniz, les voy a dar carne hasta que se les salga de la nariz para que estén más tranquilos. Pero el pueblo, hermanos, no se conformaba. Ahora se quejaron de la falta de agua. Y Moisés le dijo, Señor, este pueblo me va a matar. Son carga para mí. Y Dios les envió agua de la roca. Vean lo que dice en 1 Corintios, pongan atención. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que nos seguía. ¿Y qué dice José? ¿Te había puesto a pensar que la roca seguía al pueblo de Dios? Pensate, ¿no? Algunos expertos no se ponen de acuerdo en que si la roca realmente iba moviéndose junto con el pueblo, o si lo que seguía era la corriente que había surgido de la roca. De cualquier forma, lo que dice en Corintios es que esa roca era Cristo, el agua espiritual que estaban bebiendo.
Dios les proveyó tanto de comida, tanto de maná y codornices, como el agua que necesitaron. Pero hermanos, el pueblo, es lo que quiero demostrar, se enfrentó con Dios, con Moisés, pero indirectamente con Dios, y reclamaron su suerte. Hemos recibido una promesa y hemos tenido como resultado otra cosa que no es lo que se nos había prometido. Dios recibió la respuesta, pero no debemos olvidar. Lo que dice en el siguiente verso es que de los más, Dios no se agradó. De la mayoría de ese pueblo, hermanos, los castigó. Y la Biblia dice que no seáis como eso que sucedió en Meribá, donde el pueblo desafió a Dios. Y la consecuencia fue que la mayoría del pueblo no llegó a ver la tierra prometida ni Moisés. Los únicos que pasaron, ¿recuerdan quiénes fueron? Josué y Caleb. Solamente ellos dos de la generación anterior pasaron a ver el Jordán y pasaron el Jordán para llegar a la tierra prometida. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que existe una gran distancia, con atención, una abierta oposición entre la querella con Dios y la plegaria. Aunque ambas surgen de una misma situación de necesidad, usted puede querellar con Dios o puede llevar una plegaria a Dios. ¿Me dicen la diferencia? ¿Sí? Cualquiera de las dos cosas, Dios la recibe, pero usted va a tener que demostrar una injusticia de Dios en un juicio directo enfrentándose a nuestro Señor. ¿Sí? Otro ejemplo de querella, lo digo rápidamente, no tengo diapo, pero Habacuc era un profeta de la Biblia y Habacuc reclamó a Dios también su aparente inacción, su aparente injusticia, cuando permitía que los jueces fueran corruptos, cuando permitían que la policía no hiciera nada, cuando permitía una situación de violencia con la que tenemos, como la que tenemos ahora. ¿Le dicen amén? Habacuc reclamó a Dios y le dijo, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a tener esto? Y Dios le responde a Habacuc y le explica cuál es la razón de su aparente inacción. Otra querella es la de Job. Job, ustedes recuerdan, era un hombre rico que tenía todo lo que podía necesitar y en un momento determinado perdió todo. Perdió todo sin aparente causa y los amigos de Job llegaron para decirle en aquella teoría de retribución. Le explico, la teoría de retribución es, pórtate bien y Dios te va a bendecir. Pórtate mal y Dios te va a castigar. ¿Sí? Los amigos de Job llegaron y le dijeron, confiesa, algo hiciste. Y Job le dice, no hice nada. Y ellos le dicen, imposible, Dios es justo. Dios no puede castigarte ni estar haciendo que pierdas todo si tú no hiciste nada. Y Job dice con seguridad, yo no hice nada. Dios se ha ensañado contra mí. La esposa de Job le dice, maldice a Dios y muere. Pero él no le hizo caso, porque él tenía en su corazón la esperanza y la confianza de que Dios de alguna manera tenía una explicación para lo que estaba sucediendo. Así que aguanta, hermanos, y al final de cuentas en el libro dice, de oídas te había conocido, pero hoy te veo. ¿Me explico? ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Quiero llegar a que lo que está sucediendo a veces no es el plan definitivo de Dios. Lo que está sucediendo pueden ser circunstancias en su vida. Puede ser una situación de adversidad, puede ser una situación de presión, puede ser una situación muy delicada. Pero a veces como humano uno tiende a pensar es que Dios me ha abandonado. Nos hubieran dejado donde estaba antes, sería mejor no haber conocido a Dios. Quisiera mejor las condiciones de esclavitud que tenía. Pero es un error, porque el desierto no es el lugar a donde el pueblo había sido prometido. Era una tierra prometida, pero habían de pasar por algún desierto. ¿Dicen amén? ¿Cómo es nuestra experiencia, hermanos? ¿Qué es en nuestra vida? La plegaria, digo, supone una actitud de confianza en la intervención de Dios en nuestra vida. Le pedimos a Dios. Nace de la fe, no se pone en duda la intervención divina. Sin embargo, en la querella implica una desconfianza en lo que Dios está haciendo. Implica que Dios nos ha abandonado, que no tiene capacidad de intervenir o de muerte incluso, que es lo que sentía el pueblo, nos ha traído para matarnos. A veces, hermanos, nuestras oraciones tienen más parecido con las querellas que con las oraciones que brotan de la fe.
Acusamos a veces a Dios de habernos abandonado, de habernos olvidado. A veces se le considera incluso culpable de la enfermedad o de la muerte de alguien. Y estamos en querella, estamos enojados con Dios, aunque nos cuesta a veces trabajo admitirlo, o aunque a veces no queremos ni pensarlo, porque sabemos que no tenemos toda la razón, pero nuestros sentimientos humanos nos llevan hacia eso. Inmersos en la necesidad, es cosa fácil pensar que Dios está lejano y no se interesa por la vida de los hombres. ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? A una frustración. Nos lleva a un cuestionamiento de si lo que estamos haciendo, de si nuestra fe está bien invertida o no. Esto es lo que opina Israel en el desierto cuando acusa a Dios de albergar respecto de él un propósito de muerte y no un proyecto de vida. ¿Conocen a alguien que haya estado en esas circunstancias? O tal vez usted ha estado alguna vez en esas circunstancias, pensando, bueno, quién sabe si esto esté bien, y ponemos en duda todo lo que Dios nos ha prometido. Dios prometió, como decíamos, a Moisés y a Israel una tierra fértil donde fluye leche y miel, una tierra idílica, paradisíaca, y en vez de eso, ellos se dieron en el desierto. El pueblo esperaba algo y recibió otra cosa. Querían libertad y comodidad y recibieron piedras, polvo y desolación. Ellos esperaban, después de haber visto las maravillas de las plagas en Egipto, que Dios con poder fuerte, con brazo extendido, los llevara y los pusiera directamente en una tierra fresca, con ríos que produjera con poco esfuerzo y que recibieran ello. Pero la situación no pasó así. Debemos considerar que ya en el mismo éxodo, el desierto era solo un lugar de tránsito, no de permanencia. ¿Qué promesas ha recibido usted de Dios? Pregunto. ¿Que todo va a estar bien? ¿Que nunca van a pasar problemas? ¿Que todos sus problemas financieros, personales, familiares se van a resolver de inmediato? Hay iglesias que así lo predican. Hay iglesias que dicen, tú decláralo y lo vas a recibir. Declara lo que tú quieres y vas a recibir todo. Y cuando no lo reciben, la gente compromete su fe y piensa que Dios no los quiere, o que no son suficientemente buenos, o que sus pecados los anteceden, ignorando lo que dice la Biblia. La Biblia dice que sus pecados están lejos, lanzados al abismo, y que Dios nunca se va a acordar de ellos. ¿Le dicen amén? Amén. Y la gente se mantiene siempre al margen de las promesas de Dios por entender mal lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Pasamos por desiertos? Sí, pero no es el lugar de permanencia. Así que el propósito de la plática, hermanos, es decirles que si estamos en una época de baja, si estamos en un momento de depresión, si no vemos la mano de Dios, no debemos desesperar. ¿Me dicen amén? Amén. Debemos de tener paciencia. ¿Cuánto tiempo pasó Israel en el desierto? 40 años. 40 años. 40 años. Díganlo otra vez. 40 años. Toda una vida. ¿Sí? A veces nosotros tenemos unos días, unas semanas, unos meses, unos años en una situación de mucha presión. Pregúntanos, ¿ese es el destino final que Dios tiene para usted? No, esas son las circunstancias de la vida. Pero la Biblia dice, tengo por cierto que lo que padecemos en este momento es nada comparado con la gloria que habremos recibido. ¿Me dicen amén? Entonces, cuando nosotros vemos que es algo transitorio, entonces podemos saber que no todo está perdido. No es el lugar que se busca, no es lo que se prometió, pero menos aún es el punto de llegada. El desierto es un terreno inhóspito, sin agua ni comida, donde se avanza con mucha fatiga. En la mentalidad y en la cultura de Israel, el desierto es un lugar de muerte, no de vida. Pero en nuestra experiencia, al pasar por el desierto, olvidamos que el viaje aún no termina. Díganme amén. Amén. Así que si tenemos problemas, hermanos, no debemos desmayar. El viaje aún no termina. No es que Dios esté alejado, sino que estamos pasando por un lugar de menos belleza, de menos tranquilidad que lo que nos fue prometido, pero no es el lugar último. Es solamente un tiempo de prueba, es un camino, mientras llegamos a donde Dios nos quiere llevar. Olvidamos, hermanos, que con frecuencia Dios sigue cuidando de nosotros, que las circunstancias son transitorias y que es por nuestra humanidad que no vemos el panorama completo. Cuando no recibimos lo que pedimos o creemos que no lo recibimos, ¿sí? Entonces empezamos a dudar del poder de Dios.
Otro ejemplo que no mencioné. Jacob trabajó 7 años para obtener, ¿qué, hermanos? Una esposa. Una esposa. ¿Cómo se llamaba la mujer con la que Jacob trabajó? Rachel. Rachel, ¿no? Raquel. La Biblia casi nunca dice muchos detalles, pero Raquel era la menor y su hermana se llamaba Lea. Lea. Y la Biblia dice, Raquel era de hermoso parecer y Lea tenía los ojos tiernos. Ustedes saquen sus conclusiones, yo no voy a dar detalles, ¿no? Raquel era de hermoso parecer, de hermoso semblante, y entonces Jacob dijo, quiero casarme con ella. Y el suegro le dijo, muy bien, trabaja 7 años para mí. Y este hombre dijo, 7 años se pasan volando. Entonces aquí voy. Y trabajó, ¿sí? Y sucede que la noche de bodas, el suegro, astuto hombre de Oriente, ¿sí? Trajo a la mujer embosada en aquellas ropas que usan, con los ojos tiernos, y echó en la tienda matrimonial a Lea. Y entonces, no quiero decirlo así, pero le dieron serpiente por pescado, o gato por liebre, o como usted quiera ver. Se levantó Jacob en la mañana y dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dijo, esto no es. Y el anciano le dijo, oye, aquí primero se casa la mayor. Entonces, ahí disculpa, pero pues yo pensé que estaba trabajando con mi hija, yo pensé que era ella. Y le dijo, no es así en mi tierra. Bueno, en fin, ¿qué quieres hacer? También te va a dar una esposa. Aquí no es problema, nomás trabajan de otros 7 años. ¿Qué hizo Jacob? Trabajó otros 7 años. Pero ¿a dónde voy? Al punto que voy, hermanos, es que Jacob se casó con una y despertó con otra. Hagan una analogía. A veces en las relaciones de pareja, tú te casas con alguien y resulta que a la necesidad de más, que no sabes quién es, que al poco tiempo cambió, ¿sí? Que su mejor cara de noviazgo, ahí discúlpenme si hay parejas aquí, ¿sí? Era una cara, ¿sí? Que resulta que después aparece otra cara. Pero es que no era así, era tan limpio, tan educado, apenas se gustaba poco después de comer, y ahora parece que perdió los modales, ¿sí? Querías una cosa y te llegó otra. Oraste a Dios y le pediste un hombre alto, guapo, distinguido, de ojo azul, de buenas familias, con dinero, sin problemas económicos. ¿Y qué te encuentras? Entonces dices, Dios, o sea, no es lo que te pedí. O al revés, tú como mujer tienes alguna cosa y resulta que no es lo que te es. Me explico lo que quiero decir. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios tiene un plan para nosotros. Todo lo que Dios hace, hermanos, dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Así que a veces encontramos esta discrepancia entre lo que queremos y lo que Dios nos da, pero debemos de saber que Dios ve el panorama completo y no nosotros. Vamos concluyendo. En nuestra experiencia, al pasar por un desierto, ya lo dije, olvidamos que Dios, aunque no parezca al momento, tiene como Padre Celestial una visión para nosotros, planes de vida y no planes de muerte. ¿Le dicen amén? ¿Sí? ¿Qué nos queda entonces, hermano? Nos queda entonces preguntarnos, si acaso no hay aquí alguien que caiga en estas preguntas, ignórelas, pero piense si hay alguien para poderle decir esto. Porque es la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema que tiene usted con Dios? ¿Por qué está enojado con Dios? ¿O distanciado de Dios? ¿Se ha sentido o se siente lejos de Dios como algún adolescente enojado con sus padres porque no recibe lo que cree que debe recibir? ¿Siente que Dios no lo ama lo suficiente? ¿Compara las bendiciones de Dios hacia otros con los que usted recibe y se siente menos privilegiado que otros? ¿Por qué otros, si ni siquiera van a la iglesia, si ni siquiera conocen, por qué otros reciben bendiciones y yo no? Es muy humano reconocerlo. Queremos llevar a querella a Dios y reclamarle lo que está sucediendo. Como dijo el hijo mayor del hermano pródigo, yo siempre he estado contigo y nunca me has dado nada. En cambio,
que se fue y despilfarró la herencia, le das el becerro grueso. Esta injusticia que vemos en las acciones de Dios nos lleva a distanciarnos de Él. Debemos entender a Dios. Debemos saber que Dios actúa en nuestra vida. Pero sobre todo, hermanos, debemos tener memoria. Piensen en esto. La preocupación que tenía Israel por la comida, la bebida, el miedo, el cansancio, hacen que Israel olvide todo lo que Dios ha hecho en su favor. No lo dije, pero lo digo ahora. Dios, hermanos, se preocupaba tanto por el pueblo de Israel que les envió una nube que cubría el cielo para que estuvieran bajo la sombra del desierto. Shekinah, ¿no? La nube de pronto se convertía en un tornado y se quedaba encima del tabernáculo y por la noche brillaba de tal manera, parecía fuego, que iluminaba alrededor del campamento y los pueblos vecinos lo veían como un fenómeno natural. Dios no nos dejó desamparados, Dios tenía muchas bendiciones para ellos. Pero verá usted, cuando nosotros estamos en tiempo de necesidad, cuando tenemos un problema encima, curiosamente olvidamos todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. ¿Me dicen amén? Es muy frecuente que olvidemos lo que Dios hace para con nosotros y solamente estemos pidiendo y querellando como el pueblo. Queremos esto, sí no lo dijiste, pero eso ya pasó, necesito esto, necesito aquello. Y en lugar de agradecer a Dios lo que tenemos, estamos constantemente demandando más cosas que creemos necesitar. Pero Israel tiene el problema de que no tiene esta memoria y por eso se centra en los conflictos que deben de suceder en la vida diaria. En el desierto, Israel no sabe hacer memoria, se siente a solas consigo mismo y se siente más esclavo que antes. Lo único que hacía para recordar es su esclavitud. Estaba mejor antes de lo que estoy ahora. Cree que recibió serpientes en lugar de pescados y el pecado de Israel es su falta de memoria. Hermanos, en la misma circunstancia nuestra, así que yo quiero invitarles esta tarde a que no olvidemos todos los favores de Dios. Que pongamos nuestra vida en las cosas que vienen en el futuro, que pongamos nuestra vida en lo que es trascendente, que hagamos tesoros en el cielo, no en esta tierra, porque aquí los ladrones minan y hurtan, aquí las personas traicionan o traicionamos, aquí podemos decepcionar o ser decepcionados, pero no es este nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida es más adelante. Así que el pecado de Israel es su falta de memoria, porque sin memoria, nosotros como Israel, permanecemos prisioneros del presente, estamos mal. Permanecemos conscientes de las dificultades que hay en este desierto, pero somos incapaces de mirar hacia adelante, más allá del presente, hacia la tierra prometida. Así que quiero pedirles, hermano, esta tarde, que pongan sus ojos en la tierra prometida. Esto que sufrimos hoy no es el punto final de nuestra vida. Esto que tenemos hoy no es ausencia de Dios, es solamente permanencia temporal en el desierto. Vamos hacia la tierra prometida. Olvidamos que aún no es el fin del camino y queremos pelear con el Padre, pero no es lo que debemos hacer, sino esperar en su bondad que nos dirija hacia un fin común. Lea conmigo esto, Señor, como tú creas que es mejor. Decide tú, Señor, tú sí sabes lo que es mejor para mí. Tú cambias mis piedras por panes, mis serpientes por pescados. Tú, como buen padre, cambias lo malo en bendición. Y estas son citas, porque tengo por cierto que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan. Así que veamos más adelante, levantemos la vista si estamos en un desierto. Dios tiene preparado para nosotros algo mucho mejor. No olvidemos que el Señor nos ama. Entre todas las opciones que tengamos, siempre elijamos confiar en el amor de Dios por nosotros. Miren cuál amor nos ha dado el Padre, que quiere que seamos llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, hermanos de Cristo, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo para recibir las promesas de Dios y la vida. ¿Y dicen amén? Amén. Pónganse de pie, nos vamos orando. No, está bien eso, luego va padre, ya conoce. Más padre, padre. Cierre sus ojos, incline su cabeza.
Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, que desde allá contemplas a este número de hijos tuyos que nos hemos reunido en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque podemos hacerlo en paz, porque nadie nos molesta, nos interrumpe ni nos impide, Señor, alabar y glorificar tu nombre. Sabemos que hay otros lugares donde hay guerras, donde hay persecución, donde hay impedimentos, Señor, donde la gente tiene sed de oír tu palabra y esto no es posible. Pero aquí en este lugar, Señor, podemos hacerlo con completa libertad. Gracias por tu palabra, gracias por todas estas cosas que fueron escritas hace tantos años y que aún, Señor, sirven para exhortarnos, para recordarnos, Señor, que a pesar de las adversidades, tú estás ahí siempre con nosotros. Que a pesar, Señor, de lo que nosotros somos y de nuestra poca memoria, tú tienes un plan de vida para nosotros, tienes un proyecto personal, tienes una promesa de vida, un plan de vida, un proyecto y no de muerte para nosotros. Porque sabemos que todas las cosas nos pueden ayudar a bien si solamente nos mantenemos confiados en ti, que tú serás nuestro guía, que tú serás nuestro puerto al que debemos llegar y que tú vigilarás el camino para que nosotros, Señor, podamos llegar a ti. Tal vez la promesa no es que sea un camino fácil, pero es un camino seguro. Llegaremos a él si nos mantenemos tomados de tu mano. Gracias, Señor, por tus promesas. Permite que podamos tenerlas siempre delante de nosotros, que podamos estar con nuestra meta y nuestra vida clara, y que entendamos que todo lo que en esta vida padecemos es nada comparado con la gloria que habremos de recibir. Gracias, Señor, porque tú estableciste esto como un plan, y tú tienes interés por cada uno de nosotros, porque eres un Padre que nos ama, y elegimos el amor que tienes, porque sé, Señor, que no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo, lo dejaste morir en la cruz, dejaste que Él derramara su sangre preciosa para lavar nuestros pecados. Y sé, Señor, que no nos ves a cada uno de nosotros en nuestras faltas, sino que nos ves limpios por la sangre de Jesús, por el amor que Él tuvo para nosotros. Y nos hermanas con Él y nos das la oportunidad de recibir también esas mismas bendiciones